Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuera, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Las palabras que los profetas pronunciaron al pueblo de Israel a lo largo de la historia fueron muy diversas. Cuando uno se acerca a los profetas, encuentra en ellos palabras de consuelo, palabras de ánimo. Pero los profetas también anuncian castigo, anuncian también restauración, anuncian penitencia. Estas últimas palabras no siempre son agradables a los oídos. Todos, hermanos, humanamente podemos constatar que nos gustan aquellas palabras que suenan bien. Nos gustan aquellos mensajes que pues son dulces al oído, que pues están llenos de miel. Decimos, este mensaje es el bueno. Las palabras que tienen detrás una corrección, un anuncio que digamos tiene fuerza, que invita al cambio, nos cuestan aceptarlas. Pero los profetas no se quedaron callados en ningún momento. Reconocían que el mensaje que habían escuchado, que habían recibido de Dios, se tenía que pronunciar de manera íntegra. El profeta Ezequiel, hermanos, a quien nosotros estamos escuchando en estos días, anuncia en un momento difícil en la historia del pueblo de Israel. Este pueblo está en el destierro. Ezequiel fue al destierro, quizás en la primera oleada hacia el 597, después hubo otra oleada más grande hacia el 586. Pero él se encuentra allí, en un tiempo complicado, y le anuncia al pueblo, hermanos, destrucción. Pero fíjense bien, cuando uno lee en su totalidad al profeta Ezequiel, el contenido de este profeta está enmarcado en el ámbito de la responsabilidad del propio pecado y del pecado del pueblo. Lo que está sufriendo el pueblo, hermanos, no es una cosa que viene de Dios directamente. No es que Dios haya querido castigar a su pueblo para que agarren la onda y entonces sí se corrija y entre por este camino. ¿Sí? No es así. El pueblo está sufriendo las consecuencias de su propio pecado, de abrazar la idolatría, de ir por otro camino, de no quererse convertir y abrazar el proyecto de nuestro Señor. Y el pueblo, hermanos, tiene que hacerse responsable de eso que está sufriendo, de eso que está pagando en el destierro, lejos de su ciudad, lejos de su templo, lejos de su Dios. Pero en esta narración, hermanos, y esto hay que descubrirlo porque luego nos quedamos con un mensaje parcial. En esta narración,
encontramos nosotros una minoría que ha sido marcada por Dios. Esta minoría nosotros la conocemos de manera ordinaria como el resto fiel de Israel. El resto fiel. Aquellos hombres y mujeres que se mantuvieron firmes en la alianza de Dios, aunque habían ido al destierro. Esos hombres y mujeres fieles lloraban, sufrían por la manera como el pueblo se estaba desmoronando, como estaba sufriendo. En medio de tanta corrupción, brillaba, hermanos, brillaba la fidelidad de unos cuantos hombres y de unas cuantas mujeres. De unos cuantos hombres y de unas cuantas mujeres. Este es un llamado para la comunidad cristiana que vive hoy en este tiempo, en medio de destrucción, de corrupción, de lucha, de dificultad. Es un llamado a mantenernos en la firmeza de la fe. Hay dificultades, sí, pero como lo digo siempre, la visión del cristiano no es fatalista, ¿no? El hombre y la mujer que van viendo la fatalidad por todos lados no es auténticamente cristiano. El mensaje del evangelio siempre es de construcción, de restauración. Siempre es en este tono. Esos hombres se mantuvieron fieles. Tú y yo, en medio de este mundo, tenemos que ser como ellos. Vamos, sí, no con sencillez. Vamos en medio de la dificultad, por el propio pecado que hay en nuestro corazón, por la propia flaqueza en la que está envuelta tu carne y la mía. Vamos luchando, pero nos mantenemos firmes. Volvemos al Señor, regresamos a su palabra, volvemos a abrazar su mensaje de amor. Esta experiencia es la que vivió el pueblo, que sufrirá unos años allá, pero regresará a su pueblo, a su territorio, volverá a tener su templo donde le dará gloria a Dios. Que este mensaje que da el profeta sea para nosotros un llamado a la permanencia fiel en el camino del Señor. El mensaje del evangelio que escuchamos hoy es un mensaje que era, digamos, central para esta primera comunidad cristiana. Como nosotros, hermanos, esas primeras comunidades también tenían broncas. No crean que eran angelitos viviendo el mensaje de Jesucristo. Eran hombres y mujeres en donde también existían rencillas. Por eso el Señor da este mensaje de perdón. Por eso el Señor llama a la reconciliación con el hermano, porque siempre donde haya seres humanos habrá roces. Siempre habrá también este brote de discordia, estas ganas de fraccionar y de separar. Pero el cristiano es esa luz que brilla y que le dice al mundo: el perdón restaura las relaciones. El perdón es capaz de formar nuevas comunidades. Qué difícil, hermanos. Qué difícil es perdonar y qué difícil es pedir perdón, porque nuestro corazón muchas veces se llena de orgullo, muchas veces se queda intrincado y no quiere salir, le cuesta. Pero Cristo te dice: perdona, perdona. La vida, hermanos, nos da una doble exigencia. Es esta, la de saber perdonar a aquel que me dijo una palabra que no es apropiada, que tuvo un gesto grosero, una ofensa grave. Saber perdonar y también acercarme al otro para decirle: perdóname, te fallé. El cristiano tiene que brillar por eso. Es un hombre de perdón, es un hombre de reconciliación, no es un hombre de rencor, no es un hombre de resentimiento, no es alguien que lleve en su corazón y en su mente: me la hiciste, por eso me aparto de ti, por eso no te hablo. ¿Cuántas familias no las hay así? Muy cerquita de nosotros, no crean que en otro planeta. A nuestro lado, nuestras propias casas están heridas por el resentimiento. Y esta palabra de Cristo es la invitación clara a la reconciliación. Hay otro llamado claro en este texto del Evangelio.
la llamada a la oración en común. El cristiano está llamado a ponerse de acuerdo para dirigir su oración al Padre. No oramos a capricho propio. Tenemos hermanos que padecen, que están pasando por situaciones complicadas, y el Señor dice: allí donde dos se reúnen, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. En medio de la lucha, la unidad en la oración, hermanos, es la fortaleza del cristiano. No lo olvides. Si tienes una dificultad, no te apartes, no te excluyas, no te escondas. Pídele a la comunidad cristiana que se una a ti y que, fortalecidos en la oración, rueguen al Padre para que derrame abundantes bendiciones en cada una de nuestras vidas. Vamos a pedirle al Señor estas gracias para cada uno de nosotros. Las necesitamos. Vivir el Evangelio pide un esfuerzo grande y la docilidad al Espíritu Santo. Que así sea.